Muy buenos días. Que Dios continúe bendiciendo grandemente su vida. Estamos viendo la mano del Señor de una manera muy preciosa, el obrar, como Dios se glorifica. Y el mismo Dios de ayer sigue siendo el mismo de hoy, el mismo Dios de hoy y de siempre. Amén. Quiero compartirles hoy, estamos viendo o tenemos una imagen. ¿Recuerda cuál era la imagen? Una montaña, ¿verdad? Ya vimos el primer tramo, la base de la montaña. ¿Y qué era? ¿Cuál era? El trato VIP del cielo, el favor de Dios. Recuerda que ayer el domingo anterior, hablamos acerca de que usted estaba coronado de favores. Recuerda el ejercicio que le hice de colocarse bien la corona. Y vimos los beneficios de estar en el favor del Señor. Hoy vamos a ver la mitad de la montaña, que es la presencia de Dios. Así que quiero invitarle a que se ponga de pie, por favor. Y vamos al unísono a hacer la declaración de fe. Ahí en donde está, a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. El Espíritu Santo obra en mi interior para que la palabra que voy a escuchar dé fruto en mi vida. La acepto y me dispongo a vivir por ella. Amén y amén. Amén. Puede tomar asiento. Hoy vamos a tocar el tema que lo titulé La presencia, el camino a la gloria del Señor. Así que en esta hora o en este mensaje, mientras realizaba, pude recordar las palabras con una persona por la cual fui a orar con él hace muchos años, y él es invidente. Y esta persona no nació invidente. Entonces mi pregunta fue: venga, usted, ¿cómo hizo? ¿Usted cómo fue que pasó la situación? Mi esposa apenas me codeaba como diciéndome: no haga esas preguntas. Pero yo soy seguramente como muchos de aquí, que a veces pregunto cosas que no debería preguntar. Entonces yo le dije: cuénteme. Y él tenía una actitud hermosa ante la vida. Y él sonrió y me dijo: pastor, simplemente un día me acosté y al día siguiente no veía nada. Y yo dije: imagínese usted la incertidumbre, imagínese usted la frustración que sentía este hombre. Entonces yo comencé a preguntarle y le dije: ¿qué sintió usted? Dijo: pastor, al inicio mucho miedo. Digo, porque de la noche a la mañana que usted no vea, imagínese usted esto, se acuesta y al día siguiente se levanta sin ver absolutamente nada. Imagínese la frustración tan tremenda que debe haber. Pero él me decía algo y me decía: pastor, conforme iba pasando el tiempo, conforme iba pasando los días, había alguien que me ama mucho, que es mi esposa, y ella estaba siempre a mi lado. Entonces cuando me levantaba a veces a la madrugada gritando, me decía la persona: tranquilo, no te afanes, no te preocupes, aquí estoy yo, ¿qué deseas? Y él de pronto decía: no, tengo mucha sed. Y ella decía: toma mi mano y vamos hasta la cocina. Y aunque la situación era fuerte, era álgida lo que estaba viviendo esta persona, él me decía: el sentirme guiado, el sentirme acompañado por alguien hizo que la carga fuera más fácil de llevar. Y él dijo: muchas mujeres se hubieran ido en estos momentos, pero mi esposa permaneció a mi lado, y ese es el mayor tesoro y la mayor bendición que tengo. Y yo creo que nosotros a veces podemos pasar nuestra vida espiritual así, sin saber hacia dónde vamos. A veces le pedimos al Señor: Señor, regáleme visión. Pero la visión siempre nos va a dar dirección, pero la presencia nos llevará a un destino. La visión siempre nos va a llevar a una dirección, pero la presencia se asegurará de que lleguemos al destino. Y me gusta mucho porque mientras realizaba el mensaje, pude analizar 3 cosas fundamentales que trae la presencia de Dios. Trae muchas cosas, pero quise resaltar estas 3 que creo que están haciendo mucha falta en estos tiempos. Así que por favor, acompáñame en tu Biblia al versículo base que hemos tocado durante y que vamos a tocar durante este mes. Éxodo 33, versículo 14 y 15. Ya les conté el contexto, ¿no? Israel comenzó a adorar a otros dioses, se armó un becerro porque podía llevarlo, manipularlo, hacer las cosas a la manera de ellos. Y de pronto el Señor le dice: van a llegar a la tierra prometida, pero yo no voy a ir con ustedes. Vayan, les voy a cumplir lo que les prometí, pero mi presencia no va a ir con ustedes. Y es ahí donde Moisés levanta una oración y le dice: Señor, si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos lleves a ningún lugar. No me saques de aquí, déjame morir en el desierto, pero con tu presencia. Y el versículo 14 y 15, el Señor le responde ante esa petición de Moisés
Y dice lo siguiente: y él le dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Voy a volverlo a repetir: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Creo que es fundamental para nosotros como hijos de Dios entender que lo más valioso que usted y yo tenemos es la presencia del Señor. Lo más importante que usted tiene no es la cuenta en el banco, no es la esposa que tiene, los hijos preciosos que Dios le ha regalado. Lo más valioso que usted tiene es la presencia del Señor. Y Moisés lo entendía perfectamente. Él se había encontrado en momentos muy críticos, como en el mar, ¿recuerdas que te contaba? Miraba hacia adelante, el día jueves les prediqué esto. Miraba hacia adelante y veía mar, miraba hacia atrás y veía ejércitos. Y el pueblo estaba desesperado, porque en momentos de crisis, de angustia, de preocupación, uno quiere volver al lugar de esclavitud. Y el pueblo le dice: ojalá nos hubieras dejado morir en Egipto. Eran esclavos, no tenían oportunidad de nada. Por lo menos iban a morir libres, pero ellos estaban afanados y preocupados. Y le dice: Moisés, estaban mirando hacia adelante, imagínate tú el panorama, mar entero. Miraban hacia atrás y veían los carros del faraón. Pero Moisés hizo algo diferente. Miró hacia arriba y vio la presencia del Señor. El versículo que les compartí el jueves dice: y el Señor se encargó de zafar las llantas de los carros de los egipcios. Y les decía: cuando uno descansa en el Señor pelea por nosotros. Pero el primer punto que quiero tocar en esta hora es que la presencia debe traer descanso. La presencia de Dios tiene que traer descanso a nuestra vida. Dice: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Y la palabra hebrea que usa para descanso es nuak, y significa sentarse en un lugar con seguridad. Asentarse en un lugar y estar confiado de que está seguro. El mismo término se usa cuando habla del arca, que dice que llevaron el arca y la colocaron en un lugar y el arca descansó en ese lugar. Es decir, el arca estaba segura, no porque estaba rodeada de ejércitos, no porque había gente alrededor, no, porque el Señor mismo estaba cuidando, su presencia mismo estaba ahí. Y hay momentos donde hemos malinterpretado esta palabra, donde pensamos que descanso es inactividad, donde pensamos que descanso es no hacer nada o no tener luchas. Descanso es cuando el esposo se va, los hijos están en el colegio y usted dice: ay, por fin descansé, no voy a hacer nada. A las 11:40 apenas escuche la puerta, me paro a hacer que estoy haciendo el almuerzo. Ojalá pudieran hacer eso, ¿verdad? No se puede hacer eso. Eso es lo que piensan muchos hombres, que el hombre se va y la mujer se acuesta a dormir y faltando 10 minutos se para a hacer el almuerzo. Pero no ocurre así. El descanso no tiene que ver con inactividad. El descanso no tiene que ver con falta de problemas en la vida, de ninguna manera. El descanso tiene que ver como Dios a veces no nos saca del agua, sino nos estabiliza sobre ella. Y me gustó mucho entender esto, porque el mismo Señor, la misma presencia que le está diciendo: mi presencia va a ir contigo, Moisés, y te va a dar descanso, es la misma presencia que Jesús menciona en Mateo 11:28. Por favor, sin perder el pasaje, ahí está, acompáñame. Dice así la palabra del Señor: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo los haré descansar. ¿Sabes que cuando la presencia de Dios llega a un lugar, el resultado tiene que ser que haya descanso? Es decir, si en tu vida está pasando dificultades, tribulaciones, problemas, porque es parte de la vida, hay algo que se vende falsamente y es: busque a Dios y se le acabarán los problemas. Y no es cierto. Los problemas siguen con Dios o sin Dios. Pero lo que está diciendo el Señor es que en medio de los problemas tú tendrás descanso y seguridad. Te asentarás en tu presencia y estarás confiado y no le temerás al futuro, sino como la mujer virtuosa de Proverbios 31, te reirás de lo porvenir, porque tu vida está segura en el Señor. ¿Recuerdas la historia de Marta? El Señor llega a visitar a Marta y María, y el Señor llega a visitarlas de sorpresa, no avisó, no mandó carta, no se anticipó a la llegada, simplemente llegó. Yo le digo: entienda también a Marta, entiéndala también.
que le llegue a usted de un momento un hombre con 11 más a comer, a dormir, a descansar. Sí era el Señor, gloria a Dios, pero imagínese usted el oficio. Imagínese usted todo, buscar colchonetas, buscar lugar para que se acostara a dormir. Imagínese usted la preocupación de María. No, el Señor no dijo, ¿verdad? Tranquila que yo le voy a multiplicar lo que hay en la nevera. No, el Señor llegó únicamente, y entonces Marta comienza a afanarse, comienza a hacer oficio en el lugar. En lugar de dedicarse a la presencia del Señor, de ver que Jesús estaba en el lugar, ¿sabes lo que comenzó a hacer? A hacer oficio. Pero entonces María se sentó ahí a los pies del Maestro, en la presencia del Señor, y comenzó a escucharla. Y entonces Marta, yo me imagino, esto lo digo yo, no lo dice la Biblia, pasando por detrás diciendo como que ¡ay! Porque así son algunas mujeres. Aquí no, en otros lugares, ¿verdad? Que echan vainazos. ¡Ay, yo tan cansada! Y nadie que me ayude a lavar ni siquiera el trapero. Y María ahí escuchando al Maestro, sentada a los pies del Maestro. De pronto ahí Marta, ¡ay, vea! Casi se me quema el arroz, porque nadie no es capaz ni siquiera de apagar el arroz, ¿verdad? Yo eso lo digo en otros lugares. Yo sé que usted no echa vainas en la casa. Yo sé que usted es una mujer juiciosa. Usted no. Eso es en otros lugares, gente que no conoce de Cristo. Pero usted es muy juicioso. Y entonces de pronto el Señor, en lugar de regañar a María, que está sentada a sus pies en su presencia, le dice algo. Le dice: Marta, afanada y preocupada estás con muchas cosas, pero María ha escogido la mejor parte, la cual no le será quitada. ¿Sabes que escoger la presencia del Señor siempre va a ser lo mejor para nuestras vidas? Por eso pregúntate, el descanso no es una silla vacía. El descanso es un corazón lleno de su presencia. ¿En qué área tienes que descansar? No sé si a ti te ha pasado, a mí me ocurre que a veces decimos con la familia: vámonos de vacaciones, y nos vamos, y a mí me toca manejar, y cuando llego yo llego más cansado. Supuestamente nos íbamos a descansar, y cuando llegamos yo llego más cansado que nunca. Porque el verdadero descanso no es ausencia de problemas. El verdadero descanso es la presencia de Cristo en nosotros. ¿Qué te afana? ¿Qué te preocupa? ¿Qué luchas estás teniendo? Porque el descanso no se va a encontrar en un lugar. Amigo, amiga, que me escuchas en esta hora. El descanso solo estará en la presencia del Señor. Lo siguiente que quiero compartirte, el segundo punto, es que la presencia, el Señor prometió estar con nosotros. Éxodo 33:16 aparece también en tu pantalla. Dice: ¿en qué se conocerá que he hallado gracia? Sino en que tú andes con nosotros. Moisés, muy inteligente, sabía qué pedir. En el hebreo la palabra que usa es alak, que es camina, acompáñame, no me dejes ni un instante. Me gusta mucho porque Moisés está hablando de una comunión íntima. No está hablando de un momento. No está hablando: bueno, Señor, acompáñanos a la tierra y ahí se puede olvidar de nosotros, que nosotros resolvemos. No. Por eso es que alguien que no tiene presencia de Dios puede idolatrar a cualquier cosa. Israel había hecho un ídolo de bronce, un becerro de bronce, porque la presencia de Dios, no buscaron la presencia de Dios, no hallaron descanso, sino se afanaron y se preocuparon porque Moisés estaba en el monte. ¿A dónde acudes? Sabes que Dios está contigo. El Señor Jesús dijo, el nombre de Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Pero Él prometió algo. Dijo que el Consolador, el Espíritu Santo, estaría con nosotros todos los días de nuestra vida. Es decir, Dios no te va a dejar solo. Dios no te va a dejar sola. Dios va a estar con tus hijos y con los hijos de tus hijos, porque Él lo prometió. Entonces, ¿por qué te afanas y te preocupas? ¿Por qué te angustias? ¿Sabes que cuando la presencia de Dios está contigo, tu ambiente tiene que cambiar? Donde hay paz, no hay lugar para la ira. Donde hay presencia de Dios, no hay lugar para la tristeza, aflicción. Y me gustó mucho este versículo que quiero regalártelo. Éxodo 33:11. Dice así la palabra del Señor: y hablaba Jehová a Moisés, como dice ahí, cara a cara, como habla cualquiera a su amigo. Voy a volverlo a repetir. Y hablaba Jehová a Moisés cara
a cara, como habla cualquiera a su amigo. Y el hebreo literal dice lo siguiente: panim, panim, que es rostro a rostro. Es decir, una expresión que denota intimidad, una expresión que denota presencia. Me gusta mucho porque cuando dice que Moisés miraba cara a cara, me gustó este comentario bíblico que dice que es como cuando usted tiene un recién nacido y el recién nacido solo mira sombras. No sé si usted sabía. Hasta que su vista se acople, ellos solo miran sombras. Pero ellos de alguna manera aprenden a distinguir la silueta de su madre. Por eso cuando un bebé no ve a papá o a mamá, se angustia y se preocupa. Pero después de que ellos están no sé cuántos meses en brazos, todo el tiempo están mirando solo el rostro de su madre. Y me encanta porque el Señor le habla a Moisés y no le revela su poder, su gloria. Bueno, sí lo hizo al inicio. ¿Sabe lo que hace el Señor? Le muestra su señorío, le muestra que es su amigo, le muestra su naturaleza, le dice: yo estoy contigo. Y no le dice: soy solo tu libertador. Le dice: yo estoy contigo como un amigo. Dios es todopoderoso, pero está contigo, está conmigo, a pesar de que no merecíamos que Él estuviera. Imagínate lo precioso de esto. Los dones, llegaba la presencia de Dios y los dones operaban fuera del campamento, pero la identidad se define dentro de la nube. La presencia de Dios tiene que transformar nuestro ser. Y me gusta mucho porque Jesús mencionó algo similar en Juan 15:15. Dice: ya no los llamaré más siervos, ahora los llamo amigos. Y cuando entiendes esto, tú comienzas a tener identidad en el Señor. Yo le digo a las personas cuando me dicen: pastor, usted es un excelente siervo de Dios, yo le digo: gracias por eso, pero no soy un siervo de Dios. Soy un hijo que le sirve, que es diferente. Pastor, usted es tremenda. Me dan a veces elogios y le digo: muchas gracias, pero antes de eso soy hijo. Y si tú eres hijo de Dios, entonces la presencia ya no la obra en ti en una función, sino te da identidad. Y eso es algo que el enemigo quiere robar constantemente en el cristiano. Yo te lo dije, se presenta el enemigo al Señor y lo tienta y le dice: si eres hijo de Dios. Nota que lo primero que pone en duda es su identidad. Cuando la presencia de Dios camina con nosotros, nos da una identidad de hijos. Moisés al inicio de su ministerio no sabe. Le dice: ¿y quién soy yo para ir hasta Faraón? ¿Y por qué a mí? Si yo no soy capaz de hacer tal cosa. Pero luego, cuando la presencia de Dios desciende sobre Moisés, él entiende y él comprende que a todo lo que Dios le mande, él iba a ir con él, y su respaldo va a estar con su hijo. Alguien me preguntaba estos días: pastor, cuando usted va a hablar a los empresarios, ¿le da nervios? Y le conté lo siguiente que quiero contarte. Un amigo que quiero mucho nos invitó al congreso. Era un congreso mundial. Yo no había medido el lugar, el escenario. Entonces llegamos allá y muy bonito el hotel. Fue en Cancún, en México. Fue espectacular, hermoso todo. Un resort divino. Y cuando llegamos allá, comenzamos a ver algunos empresarios de varios lados. Y entonces eso está grabado en YouTube. Me senté yo ahí en primera fila con mi esposa. Fuimos a ver las charlas. Y estaba ahí sentado. Cuando pasa el primer ponente, gracias a Dios no me pusieron de primero. Gracias al Señor. Y yo sé que quizás mi amigo me está viendo. Y pasa el primer ponente y comienzan a presentarlo. Pasaron casi 15 minutos presentándolo. Escritor de libros, asesor de presidentes, tal. Y yo dije: Señor, ¿y de mí qué van a decir? Yo di como 3 líneas. Yo dije: Señor, ¿y ahora qué va a pasar? Y entonces cuando comienzan a describir el evento, dicen: aquí entre ustedes hay empresarios que generan trabajo a más de 14 millones de personas. Y yo dije: Señor, ¿a quién le voy a hablar yo? Y te digo, comenzó a entrarme mucho miedo y comencé a temblar. Y mi esposa es testiga y se ríe porque ella sabe que yo temblaba y no era capaz de controlarme. Mis manos me temblaban y mi esposa me dijo: tranquilo, te va a ir bien. Porque yo había ensayado, me había preparado. Edwin me ayudó a organizar bien el bosquejo, me lo había aprendido de memoria.
Y en ese momento quise recordar cómo iniciaba la charla y no me acordaba de nada. Y yo, más los nervios. Y entonces mi esposa me agarró la mano y dijo: amor, estás temblando mucho, siéntate. Y me sentó y dijo: ¿te traigo algo? ¿Te traigo algo? Y le dije: agua, agua. Seco con la garganta, le dije: agua, ayúdame. Y mi esposa se dirigió y me trajo agua y me dijo: amor, cálmate. Y yo temblaba. Nunca me había pasado eso. Pasaron al siguiente también, lo mismo. Bestsellers en el New York Times, varias cosas, y comenzaron a presentarlo. Y yo: Señor, ¿y de mí qué van a decir? A eso súmale que no me iba a mover en el medio donde yo me muevo, que es la palabra de Dios, que es lo que me da autoridad. Si no, era una charla totalmente diferente, de principios, pero tenía que hablarle a los empresarios de otros temas. Y entonces yo dije: Señor, ya ahora es la primera vez. Y este amigo, con mucha confianza, el Señor lo usó, pero mucha confianza, a lanzarme un escenario de esos. Y yo temblaba. Y yo le dije a mi esposa: no, yo no puedo más así. Me voy. Y mi esposa dijo: no te vayas, te toca. Y dije: no me voy de acá. Me voy a la habitación a orar. Me voy a la habitación a prepararme. O sea, ella dijo: ¿quieres que te acompañe? Le dije: no, quédate aquí tú. Yo quiero irme solo. Necesito la presencia de Dios. Necesito meterme solo con el Señor. Y me fui. Y me paré frente al espejo a tratar de recordar las líneas y no me acordaba nada. Yo, ¿cómo iniciaba, Señor? Y yo tenía en la charla una pelota, un balón, que yo tenía que estar todo el tiempo jugando con él. Y no encontraba ese bendito balón. Y yo llamaba a mi esposa: ¿dónde está? Y mi esposa: ahí en la maleta, amor. Yo había llevado 3 por si acaso. Y no lo encontraba y estaba muy afanado. Y ya se acercaba el tiempo. Y entonces recordé y dije: voy a lanzarme a la presencia del Señor. Me arrodillé en el lugar y comencé a orar. Y entonces el Señor, tan lindo, comenzó a confrontarme con lo siguiente. Me dijo: ¿tú por qué estás acá? Yo le dije: Señor, pues porque usted me trajo. Dijo: sí, pero ¿por qué estás acá? Y yo le dije: pues Señor, por locución no. Hay gente que sabe mucho más, por oratoria menos. Hay gente que está muy dura en oratoria, en locución, en expresión. Por contenido escuché las charlas y estaban bien. Le dije: Señor, no sé. Y el Señor me dijo: yo sí te voy a decir, porque eres mi hijo y porque a través de ti voy a glorificarme hoy. Y eso para mí fue más que suficiente. Me levanté, me alisté, encontré la pelotica que tenía que hacer y me fui confiado. Es como si me hubieran dicho: tranquilo, que yo estoy ahí contigo, me dijo el Señor. Entonces imagínate yo cómo fui, como un león. Yo dije: suélteme al que tenga que soltarme. Y me fui confiado. Y comencé a dar la charla y comencé a hablar y comencé a hacer. Y le resumo, al final esa gente comenzó a llorar. Y me decía mi amigo que nos llevó, nos decía: nunca había visto llorar a fulano, nunca había visto llorar a tal. Decía: ¿qué les dijiste? Porque él dice que le sonó el teléfono en un momento y él salió a contestar, y cuando entró todos estaban llorando y él dijo: ¿qué pasó? Y yo le dije: la presencia de Dios llegó a ese lugar. Quizás ellos no entendían lo que estaba pasando. Quizás ellos no comprendían porque nunca les había ocurrido, quizás, pero la presencia de Dios estaba en ese lugar. El siervo va a trabajar por órdenes, pero el amigo camina por revelación. ¿En qué área necesitas entender que tiene que haber revelación a tu vida? Dios no busca solo obreros eficientes, Dios busca amigos permanentes. Y te ha llamado a ti hijo, te ha llamado a ti amigo. Por eso la pregunta es: ¿qué vas a hacer con el Señor? ¿Qué vas a hacer con la presencia de Dios? Tengo que confesarlo. En un momento en mi vida estaba muy atareado con varias cosas, ministerialmente, con muchas cosas. Y pasó algo. Y es que me di cuenta que estaba tan ocupado en la obra, en la viña del Señor, que había descuidado su presencia. Y el Señor necesita que usted, antes de hacer algo, esté en su presencia. Clame a Él, ore y busque su rostro. Primero, la presencia de Dios te da ¿qué? Descanso. Genial. Lo segundo, la presencia de Dios, ¿qué hace? Está contigo, te acompaña. Lo tercero, la presencia de Dios va a transformar tu vida y por ende todo lo que tocas. Éxodo 34, 29. Por favor, acompáñame. Éxodo 34, 29.
Dice así la palabra del Señor. Y aconteció que descendió Moisés del monte, y él no sabía que la piel de su rostro resplandecía por haber hablado con Dios. Quiero repetirlo nuevamente. Como dice, y aconteció que descendió Moisés del monte, y él no sabía que la piel de su rostro resplandecía por haber hablado con Dios. La palabra que uso aquí para resplandecer es karán, ¿sí? Que tiene una raíz que significa caminar con los rayos de luz. Imagínate tú, había estado con el Señor y la presencia, el rostro de Dios estaba el rostro de Moisés, estaba iluminado, salía luz de su rostro. ¿Y sabes qué hicieron? Israel le comenzaron a poner velos, porque decían, es tanto la presencia de Dios lo que refleja. Él no sabía que su rostro brillaba. Pero la presencia de Dios no se presume, se percibe. La presencia de Dios no se presume, se percibe. Por eso él ni siquiera se había dado cuenta. Sabes que cuando tú estás en la presencia de Dios, quizás no te vas a dar cuenta, pero Dios va a comenzar a transformar tu vida, a cambiar tu andar. Hay gente que dice, yo necesito que Dios cambie a mi esposo. Y yo le digo, esté en la presencia de Dios, porque Dios, al estar en la presencia del Señor, es imposible que usted no se impregne de su gloria. Primero va a ser transformado su corazón, su vida. Primero va a ser transformado usted y luego su entorno. No basta, amigo, amiga, con subir al monte a orar. Hay que descender con su reflejo. No basta con entrar a la presencia de Dios y soltar cargas y llorar si tu rostro no se impregna de la gloria de Dios. Cuando entras a orar, ¿cómo sales del lugar? ¿Cómo sales del lugar donde clamas al Señor? ¿Sales igual? Si sales igual, entonces su presencia no ha estado ahí, o quizás no te ha visitado. Yo le decía a alguien, ¿cómo ora? Y me contó cómo oraba. Y dije, claro, ahora entiendo por qué está así. Y me dijo, ¿por qué? Porque entraba y oraba, Señor Padre, aquí está tu hijo, Señor, delante de ti. Te entrego esta carga, Señor, bendígame en los negocios en el nombre de Jesús, amén. Y paraba y se iba. Y decía, claro, no le dio tiempo al Señor ni siquiera a decirle nada. Y le decía, a veces en la presencia del Señor simplemente hay que callar. Cuando la gloria de Dios llega a un lugar, a veces simplemente hay que estar callado, escuchando, tratando de entender lo que el Espíritu de Dios te quiere decir. Segunda de Corintios 3:18. Pablo muestra esto de una manera espectacular. Dice, todos nosotros, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, mira lo que dice, somos transformados de gloria en gloria. Hay personas que están entrando en la presencia de Dios, pero no están siendo transformadas. Y el Señor dice, no funciona así. Cuando la gloria llega a un lugar, tiene que haber un cambio en tu ser para bien. Yo puse ahí una imagen, creo que es la siguiente de la introducción, Katie, que dice la gloria de Dios. Y están los 3 puntos. Gracias. Ahí está, genial. La gloria de Dios, mira cómo viene. Progresiva. Primero te da descanso, ¿no? Ahí está la palabra nuak, que es la presencia que trae estabilidad a tu vida interna, ¿no? Entonces tu actitud, tus acciones no dependen de lo que pasa afuera, porque tú tienes descanso. Aún en medio de la tormenta sabes que Jesús está en la barca y no va a pasar nada malo. Tú tienes descanso. Luego viene el acompañamiento, su presencia, alak, que significa, ¿verdad?, una relación íntima de amigo que te conduce, que te lleva. Y después viene la transformación, que es karán. La intimidad continúa, pero es un cambio interno y externo. Cuando la presencia de Dios llega a un lugar, tiene que transformar tu vida, pero también tu entorno. Y en 2 de Samuel 6, te la dejo ahí de tarea para que la busques. 2 de Samuel 6 está hablando de Obed-Edom. Te cuento esta historia rápido. David quería un lugar para la presencia de Dios. Un día el Señor no se lo pidió, pero David un día le dijo, Señor, ¿cómo es posible que yo habite en un palacio hermoso y la presencia de Dios esté en carpas? No es algo lógico. Quiero hacer un lugar para ti.
El Señor no le dijo que quería un lugar. Nació en el corazón de David honrar la presencia de Dios. Dijo, quiero un lugar para ti, Señor. ¿Cómo puede ser posible que yo tenga una casa artesanada, hermosa, genial, y tu presencia esté por ahí rondando en Israel? Entonces mandó a traer el arca, pero no había leído cómo se debía traer la presencia de Dios. Si tú lees Deuteronomio, cada ciertos pasos tenían que ofrecer sacrificios si llevaban el arca. No podía alzarlo cualquier persona, tenían que llevarlo los sacerdotes. Tenían que haber himnos, danza delante del arca, alegrarse porque la presencia de Dios llegó. ¿Y sabes lo que hizo David? Lo mandó a traer con su ejército. Lo trajo en una carreta de burros. Y entonces iban los burritos llevando el arca, y en una de esas se iba a caer el arca, y alguien mandó la mano y cogió el arca, tomó el arca para que no se cayera del lugar, y dice que al instante murió. Y entonces entró gran temor en todo Israel, porque entendieron que la presencia de Dios no se trata como sea. La presencia de Dios se honra. Y yo quiero preguntarte hoy, iglesia, ¿estás honrando la presencia de Dios en tu vida? ¿Cómo estás tratando la presencia de Dios? ¿Si es lo más importante para ti? Y se ven en detalles pequeños. ¿Cómo está tu tiempo de oración, de intimidad con Él? ¿A dónde acudes cuando hay un problema o una dificultad? ¿Al primer lugar que vas es a la presencia del Señor, o es la última opción, ya cuando hay nada más que hacer, que el Señor me ayude? ¿Qué es lo que haces? El Señor dice, yo habito en dos atmósferas. Dice, en la santidad y con el humilde y quebrantado de espíritu, y donde se honra la presencia de Dios. Por eso de pronto usted dirá, sí son canzones, pero yo quiero que usted enseñe a sus hijos a honrar al Señor. No les den de comer aquí en el lugar, no porque no se pueda, sino porque enséñele desde pequeño a honrar la presencia de Dios. Dulce María sabe y entiende que cuando vamos a orar, ella tiene que apagar todo. Ella no puede orar y estar con el celular ahí mientras nosotros estamos orando. No, porque la presencia de Dios se debe honrar. La historia dice que entró gran temor en David, y David dijo, no, yo no puedo traerme el arca acá, porque donde cometa algún error o algo, vamos a morir todos acá. Y lo dejaron a la entrada en la casa de Obed-edom. Esa es la historia que está ahí en 2 Samuel 6. Y dice que el arca permaneció ahí 3 meses. Pero cuando la presencia de Dios llega a un lugar, transforma todo, te dije. Dice que Dios comenzó a bendecir sobremanera a Obed-edom, a él y a sus hijos. Comenzó a bendecirlos de una manera sobrenatural. ¿Cómo sería que en 3 meses se dieron cuenta la bendición tan grande de tener la presencia del Señor? Y yo quiero decirte algo, la presencia de Dios tiene que transformar primero nuestro ser. Quiero usar el ejemplo de una persona que quiero mucho y estimo mucho. Y un día me dijo, pastor, tengo mucha ira, mucho rencor hacia esta persona. Durante toda mi niñez fue cruel conmigo, fue malo. Y yo le escuché y le dije, tiene todos los argumentos para odiarlo. Le dije, está bien lo que usted siente, porque pues es natural que usted sienta eso. Le dije, pero no es normal que usted se quede en ese estado. Le dije, porque si usted se queda en ese estado, va a evitar, no importa la persona a la larga, usted ni lo volvió a ver ni nada. Le dije, ¿sabe qué está evitando? Que la presencia de Dios se derrame en su vida. Y aquí quiero darle un tip a los esposos. Dice, esposos, para que vuestras oraciones no tengan estorbo, estén bien con sus esposas. Es decir, que cuando usted discute con su esposa, pelea y dura mucho tiempo, el Señor hace esto, usted va a orar y el Señor hace esto. Y arregló las cosas. Uy, no, Señor, es que ella es muy cansona. Arréglelas primero. Porque dice, nuestras oraciones tienen estorbo. Porque la presencia del Señor es tan delicada, tan hermosa, que hay que honrarla y valorarla. ¿Sabes qué? ¿Por qué Moisés vio la gloria de Dios? Porque se mantenía puro. Te decía el ejemplo de un niño que irradia.
irradia ternura, irradia paz, irradia amor, porque está limpio. ¿Tú eres un espejo limpio para irradiar la gloria de Dios? ¿O estás manchado, lleno de dedos? Así pasa a veces cuando nos subimos al carro. Davidcito pone las manos, los dedos, dulce. Y yo digo, no toca limpiar porque no se ve nada. ¿Qué espejo eres? Porque dice, viendo a cara descubierta como un espejo la gloria de Dios. Y Él habita en la santidad con el humilde y quebrantado de espíritu. Yo habito en la altura y la santidad con el humilde y quebrantado de espíritu, pero donde se le da honra, donde se cuida la presencia del Señor. ¿Estás cuidando la presencia de Dios? Es la pregunta que quiero hacerte en esta hora. Si no, es momento para que tú le digas, Señor, perdóname si quizás no he sido consciente de lo más bello que tengo, que eres tú en mi vida. No solo estás conmigo, no solo tu presencia me acompaña, no solo me das descanso, sino también quieres transformar mi entorno. El Espíritu de Dios quiere transformarte a ti. Y a esta persona le dije, tienes que perdonar si quieres ver la gloria de Dios. Y comenzó a hacerlo. Iba a visitar a la persona y regresaba muy mal, porque la persona era dura y cruel. Y le dije, dése un tiempo, deje de visitarlo, hónrelo. Era un familiar muy cercano. Le dije, hónrelo, pero no permita que lo lastimen tanto, porque si no la herida que está abierta va a seguir abriéndose más. Y un día llegó muy contento y dijo, pastor, creo que mi corazón ya está sano. Le dije, ¿por qué? Y me contó una cosa terrible. Digo, pero ya no sentí ira. Al contrario, abracé a la persona y le dije, te amo. Dije, y ahora las cosas han cambiado. Nota que no cambió la circunstancia, no cambió la persona, porque la persona sigue siendo igual, pero cambió algo en él. La gloria de Dios transformó su corazón y su vida, y la comunión hacia sus demás familiares comenzó a magnificarse. Por eso quiero invitarte en esta hora. Vamos a orar, pero quiero dejar esta incógnita en el aire. ¿En qué área necesitas descanso y en qué área necesitas ser transformado? Porque el Señor está contigo.